nuestros objetivos de clase, que conozcan o definan qué es la epidemiología, ¿verdad? Identificar los objetivos de la epidemiología y relacionar lo que es la epidemiología con prevención. Muy importante y muy de moda ahorita con esto de la pandemia. Ahora sí le están dando importancia la que se merece, ¿sí? Y determinar la importancia de la epidemiología clínica, ¿sí? Bueno, ¿quién de ustedes o los que están visitándome por segunda vez a la materia me puede decir qué es la epidemiología? ¿Qué creen? Javier Amaya, ¿qué es la epidemiología? Yo creo que es algo como estudio de enfermedades, Estudio de patologías enfermedades. que puede Muy afectar a la salud. bien. Ajá. ¿Y los otros representantes qué dicen? Igualmente, Yo que no es sé. el estudio de algunas Yo creo que Uno enfermedades. por uno, levanten la mano. A ver, Marcela. Estudia como la frecuencia o lo que determinan las enfermedades. Muy bien, frecuencia. Milton. yo creo que también estudia así como las causas del por qué y cómo se está quizás proliferando una enfermedad. Ujú. Muy bien. Jennifer Figueroa. Yo siento que estudia más bien como, o sea, como la misma palabra lo habla de epidemiología, habla como cuántas personas se han enfermado en toda la población. Entonces, es como eso. Muy bien, unos cantaron. Jennifer Figueroa, ¿sos tú, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Alguien más que quiera dar opinión? Ahí estamos. Pues fíjense que Julián, dale. También que estudia como el desarrollo de la enfermedad, qué alcance puede tener. Sí, Así es. Todos tienen razón, ¿verdad? Fíjense que entre todos hemos construido prácticamente lo que es la definición. Vean ustedes, es el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones, ¿verdad? Podemos buscar la causalidad también, pero más que todo, cómo se distribuyen las poblaciones, los factores que determinan o influyen en esta distribución. ¿Ven? Entonces prácticamente es lo que todos ustedes han dicho. Pero aquí les viene una pregunta filosofal. ¿Por qué una enfermedad aparece en unas personas y en otras no? Porque habiendo dos personas que trabajamos juntas las 8 horas, hemos compartido almuerzo de la misma edad, el mismo sexo y todo eso, pero viene una, se enferma y la otra no. ¿Qué explicación le pueden dar a eso? Las defensas. Los Defensa, el sistema inmune. ¿Qué más? La cultura, la educación, el lugar. Entonces me A están veces una hablando, mutación. La genética. me están hablando de genética, me están hablando de lugar, me están hablando de cultura. ¿Qué más? Sus hábitos de higiene. El estilo de vida que llevan, la Estilo de predisposición. vida. Así es. Pero fíjense que ustedes en sus palabras me han hablado de las determinantes de la salud, ¿sí? Que es otro tema que vamos a ver más adelante. Que en sí no nos enfermamos, no solo porque
entre el microorganismo o haya un agente que nos produzca. Claro que sí, tiene que haber un estímulo, pero tiene que ver ese estímulo, cómo se desarrolla o no, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes me han dicho, de cada persona, ¿sí? De la genética, del estilo de vida, de accesibilidad al sistema de salud, al medio ambiente, ¿sí? Todo eso puede determinar que una persona le afecte más que otra. Entonces, como nos explicamos que unas personas son hipertensos, otros son diabéticos, ¿sí? Que es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y a veces en la misma, si se fijan ustedes, en su misma familia, unos padecen otras enfermedades, otros otras. Entonces, si somos de la misma familia, ¿por qué no nos enfermamos igual? Pues por precisamente lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Entonces veamos la definición según la OMS, ¿verdad? Que es el que tiene la última palabra en cuanto a la salud. Según la OMS, dice que es el estudio de distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular las enfermedades relacionadas con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. O sea, prácticamente está diciendo lo mismo, ¿verdad? Fíjense bien. Estudia la distribución de los determinantes de estados. Estamos hablando de determinantes de la salud o de los eventos, ¿verdad? Que generalmente lo podemos traducir evento a una enfermedad. Como ahorita que nos va a servir, pero como anillo el dedo, el COVID-19, ¿verdad? Ese es un evento de salud. ¿Cómo se aplican estos estudios para control de las enfermedades? Entonces, ¿por qué creen que ha salido vacuna para esta enfermedad? ¿Ah? Porque ¿cómo creen ustedes que de la nada va a resultar de que hay que lavarse las manos, que el contacto con el paciente, todo eso ha sido en base a la observación, ¿verdad? Estudio deductivo. Entonces, conforme a la distribución y cómo ven el comportamiento de esas enfermedades o toda la sintomatología que se presenta, no lo van a sacar de la manga de la camisa, ¿no? Eso es propio de la materia que vamos a llevar hoy, que es la epidemiología. Fíjense qué materia más interesante. ¿Cuáles son los objetivos de la epidemiología? Primero, identificar la etiología o la causa de una enfermedad. ¿Por qué nos estamos enfermando? ¿Por qué este paciente es hipertenso? ¿Por qué una población me está padeciendo de insuficiencia renal? Por ejemplo, aquí en el país, en el Bajo Lempa, de repente empezaron a ver que un montón de personas, las que iban a consultar al sistema de salud, veían que había mucha insuficiencia renal. Entonces, ¿qué hicieron? Ubicaron la población, vieron qué personas, ¿verdad? Entonces se sale fuera de lo típico, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hicieron? Identificando, están tratando todavía de identificar la etiología, pero fíjense cómo se puede caracterizar un pequeño fragmento de la población puede sufrir una enfermedad en común. Ya vamos a ver eso. Entonces dijimos que identificar la etiología o la causa de una enfermedad y los factores que aumentan el riesgo de que una persona padezca esa enfermedad. ¿Sí? Determinar la extensión de la enfermedad en la comunidad, ¿verdad?
dónde, a quiénes afectó, ¿sí? Está autolimitada, solo está afectado una casa, o está afectado una comunidad, un país, continente, ¿sí? Entonces, ese es otro objetivo de la epidemiología, determinar la extensión de la enfermedad. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad en la comunidad? Estudiar la historia natural y el pronóstico de la enfermedad. Acuérdense, la historia natural de la enfermedad que la vamos a desglosar paso a paso. Evaluar los modos de prestación de la asistencia sanitaria. O sea, sabiendo cómo identificar la causa, a quienes afecta, qué es lo que está afectando, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver qué medidas vamos a tomar, ¿verdad? O sea, qué medidas preventivas, qué medicamentos o medidas terapéuticas vamos a utilizar, ¿verdad? Podemos surgir unas nuevas o tomar aprendizaje del pasado, ¿sí? Y crear nuevas alternativas, ¿verdad? Veamos que esto está, ahí está. Proporcionar las bases para el desarrollo de normativas públicas relacionadas con problemas ambientales, aspectos genéticos y otras consideraciones relacionadas con la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. Aquí nos estamos, aquí bien está la típico COVID-19. ¿Qué pasó? Acuérdense de que los chinitos al fin hablaron y dijeron que había salido una enfermedad en una localidad. Pero esa enfermedad se desbordó, ¿verdad? Y ahorita todavía se está luchando por controlarlo, ¿verdad? Pero ¿qué surgió de eso? Bueno, bases, ¿verdad? A ver cómo se maneja, ¿sí? A quienes ataca preferentemente la enfermedad, qué medidas puedo tomar yo como persona para evitar el contagio. Y por último, las políticas, ¿sí?, que va a tomar un país en relación a esa enfermedad en particular. Sea esa o venga otra, sí, como país el sistema de salud, ¿qué va a hacer? ¿Estamos claros acá, muchachitos? ¿O no me entendieron nada? Sí. Sí que sí. Sí, todo claro. Vaya ahí. Bien interesante el Bueno. alcance que tiene la epidemiología. Es súper La verdad que sí. interesante, Milton. Bueno, vean. Cambios en los patrones de los problemas sanitarios en las comunidades. Claro que hay cambios de patrones, ¿sí? Porque los mismos seres humanos que habemos, que vivieron, por ejemplo, bueno, sus papás o los papás de sus papás. Acuérdense que las generaciones van creando nuevas costumbres, ¿verdad? Entonces, nuevos hábitos, o hay más educación, más conocimiento, ¿sí? Entonces, tal vez unas enfermedades que afectaban hace años, como ustedes bien lo sabrán, ya no nos afectan a nosotros. ¿Pero por qué? Por todos los estudios epidemiológicos y científicos que ha habido. Para muestra un botón, vean ustedes. Fíjense que en Estados Unidos en 1900
se moría. ¿Por qué se moría la gente? La mayoría de gente se morían por neumonía y gripe. Imagínense ustedes. Yo no digo que no nos estamos muriendo ahorita de eso, pero con el COVID. Pero allá en 1900 eran mortandades, ¿sí? Por las neumonías y gripe. Tuberculosis, fíjense, morían tendaladas de gente. La diarrea, que por eso tampoco no dejamos nosotros de ser tercermundistas, ¿sí? Porque todavía nuestra gente se muere de diarrea, ¿verdad? No como antes, pero sí todavía, ¿verdad? Esperemos que superemos esa brecha, ¿verdad? Diarrea y enteritis. Entonces vean ustedes, en el año 1900, las principales causas de muerte. Acuérdense que aquí en El Salvador, si buscan ustedes las estadísticas, ¿verdad? O los datos epidemiológicos, podemos ver las 10 principales causas de morbimortalidad en nuestro país, ¿verdad? Entonces, una de lo que podemos ver acá, que ahorita que ha afectado bastante, o hemos tenido siempre la fama, que aquí en El Salvador hay demasiado cáncer cervicuterino, ¿verdad? Y está prevenible, y no voy a ahondar en eso porque después vamos a hablar de todas esas cosas, ¿verdad? Pero es bien prevenible. Entonces imagínense que entre las 10 primeras causas de mortalidad el cáncer cervicuterino siendo prevenible. Entonces, vuelvo y repito, por eso no salimos de los tercermundistas que somos, entre otras cosas. Bueno, comparemos las muertes en Estados Unidos al 2009. Fíjense, de 1900 a 2009. ¿De qué nos estamos muriendo ahorita en este siglo? Cardiopatías o problemas del corazón, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas de vías bajas, ACV, accidente cerebrovascular. Entonces, ven ustedes el cambio de patrón de la enfermedad. ¿Qué notan ustedes ahí? Entre las enfermedades por las que morían allá en Estados Unidos en 1900 a los que mueren ahorita en el 2009. ¿Cómo pueden ver? ¿Qué pueden sacar ahí de conclusión? A ver, que levanta la mano. Que cada vez llevamos un estilo de vida peor, no cuidándonos. Antes quizás nadie sufría como de enfermedades de cerebrovasculares porque quizás solamente se alimentaban con lo que estaba ahí. Ahora están saliendo tantas cosas procesadas y químicas. Creo que también esto podría ser. No mucho, porque sí podían morir por ACV también, de hecho existía, pero no se morían tanto como de esas enfermedades. Y sí tiene que ver mucho también los alimentos procesados que estás mencionando. ¿Quién más? ¿Qué puede notar? Algo aquí. También la medicina ha avanzado mucho. Así es. La medicina ha avanzado y una de las herramientas de la medicina, bueno, la salud pública, ¿verdad? Vamos a ver ustedes, y es mi especialidad, la salud pública, y la herramienta básica de la salud pública es la epidemiología, ¿verdad? Entonces, todas esas enfermedades y todo eso se han visto tocando de patrones y todo eso por la epidemiología. Entonces, fíjense, noten aquí algo, que en 1900 las personas se morían por enfermedades infectocontagiosas. ¿Sí o no? Neumonía, gripe, la diarrea, todo eso. ¿Por qué son? Son enfermedades infectocontagiosas. Pero actualmente nos estamos muriendo por enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí? Ahí vienen todo tipo de problemas cardíacos, cáncer. Puede ser que antes no se miraba mucho cáncer. Enfermedades pulmonares, pero de las vías respiratorias bajas, accidentes cerebrovasculares. Entonces, como ven,
Ha aumentado la brecha entre las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas. Una de las razones también, ¿sí?, es porque ha aumentado la esperanza de vida al nacer, ¿sí?, de la población, ¿sí? Antes, hace 3, 4 siglos, a los 30 ya era llegar a 10, ¿sí? Ahora el promedio de vida de un salvadoreño, no me acuerdo exactamente, pero es entre 72 y 74 años. Entonces, como ha aumentado la esperanza de vida, ha dado oportunidad, ¿sí?, de ver otras enfermedades que antes no se llegaban a ver porque se morían muy jóvenes por una enfermedad infectocontagiosa. ¿Les quedó claro? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces por eso salía la pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Sí? ¿Qué ha cambiado? Que se mueran, que se hayan muerto allá por 1900 infectocontagiosos y ahora que nos estemos muriendo de crónicas. Ha cambiado la forma en la que se ha obtenido información nueva acerca de esas enfermedades, Así porque es. de estas nuevas enfermedades de las que se mueren es más complicado tratar, ¿verdad? Como el cáncer, que puede ya ser intratable. Así es, o sea, todo esto, por ejemplo, los patrones de conducta de las enfermedades, ¿ven? Eso es, se sabe por la epidemiología. También ha cambiado, y ya lo dije, por el aumento de la esperanza de vida al nacer, que ahora tenemos oportunidad de vivir más años, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo se desarrollan estas enfermedades. También los avances en la medicina, ¿verdad? Las vacunas. ¿Cuánta gente ha salvado a niños, ¿sí?, vacunando? A ver, Jennifer Figueroa. Acerca de lo que mi compañero Javier dijo, tiene bastante razón y era acerca de lo que quería opinar, que conforme va avanzando la medicina, conforme hay más vacunas para prevenir enfermedades o para curar enfermedades, se van desarrollando nuevas enfermedades. E incluso de eso estaba hablando ayer acerca del COVID, que posiblemente en unos 10 años el COVID va a ser historia para unas personas y va a desarrollarse nuevas enfermedades en las cuales puede ser igual o peor que el COVID, porque, o sea, conforme la ciencia avanza y experimenta, se desarrollan muchas otras enfermedades. Muy bien, claro, acuérdense que así como nosotros peleamos por sobrevivir, ¿sí o no?, también los microorganismos, ¿verdad? Entonces, mutan y qué sé yo, con el fin, pues, de sobrevivir también, ¿sí? Vamos a ver más adelante lo que hablaste, hija. Se dividen en enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Enfermedades que las dábamos por perdidas o que ya no afectaban y de repente vuelven a cobrar fuerza, ¿verdad? En ciertas épocas se vuelven a aparecer y otras nuevas, ¿verdad? Como por ejemplo el COVID-19, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología y prevención, el objetivo importante de los estudios epidemiológicos, como ustedes ya me lo han dicho y lo hemos estado diciendo, es la identificación de subgrupos de la población que presentan un riesgo elevado de sufrir enfermedades. Volvamos al COVID. Por medio de la epidemiología se empezó a ver que a quienes afectaban más. Al principio consta, porque ahora ya casi es parejo dependiendo de la cepa que esté predominando. Afectaba más a los adultos mayores, que hacían guardarnos en la casa. Y de los adultos mayores, ¿quiénes se enfermaban más?
o tenían más probabilidades Los que ya de tenían alguna enfermedad. así, Una los que enfermedad. tenían una patología sobreagregada. Y de ahí, ¿qué patología? Ah, pacientes más que todo diabéticos, también hipertensos o alguna insuficiencia renal, pero la meca de todos era el paciente diabético, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Identificación de subgrupos, ¿verdad? Tenemos el grupo y de ese grupo, ¿a quiénes afectan más? Hacemos el subgrupo, ¿verdad? Que tienen un riesgo más elevado de sufrir enfermedad que otros integrantes de la sociedad. ¿Por qué debemos identificar esos grupos de alto riesgo? Bueno, porque a estos grupos se pueden dirigir las medidas preventivas. Con estos grupos que yo sé que tengo, ¿qué voy a hacer con ellos? Los voy a proteger, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas voy a tomar? Como programa de cribado para la detección precoz de enfermedades. Por ejemplo, un programa de cribado. Yo como salubrista quiero saber aquí en toda San Salvador cómo está el cáncer de cervix. Entonces, ¿qué hago? Hago un cribado. Empiezo a tomarle la citología a Raimundo y todo el mundo. Entonces, las tomas de repente, de ahí, de ese estudio, puedo ver qué edades afectaron más. ¿Eran sexualmente activas? ¿Cuántas parejas sexuales tenían? ¿Se habían tomado alguna vez la citología? ¿Sí? Entonces, de lo que aprendí del estudio de investigación que hice, puedo sacar conclusiones y traspolarla a otras partes de la población o generalizarla para El Salvador. Bueno, yo veo que los pacientes, esa mujer, la que tiene múltiples parejas sexuales o que han tenido más parejas, ¿verdad? Son los que tienden más a tener cáncer cervicuterino. Que las que solo tienen una pareja no han desarrollado el cáncer, que tienen más enfermedades infectocontagiosas. Entonces de ahí saco mis conclusiones, ¿sí? Y prevención. Ya empiezo con la educación, ¿sí? Que es parte de la promoción de la salud, también que lo vamos a ver, y muy importante en esta materia, ¿verdad? Vengo y ya identifiqué alto riesgo, tomo las medidas y también educo sobre prevención. Niñas, sean fieles. Niños, sean fieles, ¿verdad? Y así por decir. Podremos ser capaces de identificar los factores o las características específicas causantes de dicho riesgo, ¿verdad? Elevado y podremos, por tanto, modificar dichos factores. Lo que les estaba diciendo. Conociendo los factores de riesgo, si los podemos modificar, que la mayoría se pueda, que es el estilo de vida, que sé yo, pues lo hacemos. A ver quién levantó la mano. Jennifer y luego Jacqueline. No se te oye nada. ¿Le escuchan ustedes o no me ven ustedes a mí? No, a ella no se le escucha. Ajá, vaya, yo sé. Bueno, Doctora, ya usted lo escucho fuerte y claro. eso. ¿Y la otra niña que levantó la mano? Doctora, yo tenía la pregunta de por qué hay pacientes con cáncer cervical y no han tenido tantas parejas, no que siempre han tenido solo una. Hay muchos factores, hija. Generalmente se ha descubierto que es el BPH, el virus del papiloma humano. Generalmente lo transmite, ¿quién creen? El hombre. Entonces quizás el hombre estaba infectado con virus de papiloma humano.
y de que la mujer sea fiel, no te garantiza de que no le dé cáncer de cervix también por el hombre, porque el hombre tiene que ser fiel, ¿sí? Pero tal vez es fiel en ese momento. No digo bien feminista, pero es cierto. Pero ha dado virote, ¿verdad? Con un montón de parejas sexuales. Ha tenido un montón. Entonces, entre todas esas, aparte que le pueden pegar una ITS, le pueden contagiar con el virus del papiloma. El problema es, o la importancia radica en que en el hombre no se desarrolla la enfermedad, ¿verdad? No le va a dar cáncer de pene, pero a la mujer sí le da cáncer cervicuterino. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, sigamos pues. Hablando siempre de los factores de riesgo, también podemos delimitar o hablar que son de dos tipos. Los no modificables, ¿verdad? Genética, qué sé yo, donde vivo, tal vez el país, ¿cómo lo cambio? Que sí se puede. Y potencialmente modificables, ¿verdad? Ahí vamos más que todo al estilo de vida, ¿verdad? O medio ambiente. Pero más que todo los no modificables se dirigen más o se basan más en la genética. La práctica de la medicina depende de qué? De los datos poblacionales. ¿Y de dónde lo obtenemos? De la epidemiología, ¿verdad? Vean ustedes un ejemplo. Fíjense que yo como médico o ustedes como nutricionistas, nos llega un niño a nuestra consulta, ¿sí? Y nos llega y vemos un niño chiquito, talla baja y también bajo peso. O sea, está desnutrido para su edad. Entonces, acuérdense que hay un algoritmo que es hijo de padres o de madre más que todo desnutrida, es porque la mamá también es desnutrida, ¿sí? Y es una desnutrición crónica. Entonces, vean, por eso les puse este ejemplo, ¿eh? Si un médico nutricionista observa a un niño de bajo peso y desnutrido para su edad, se sabe que es porque los padres también son desnutridos generalmente, ¿verdad? Porque hay excepciones siempre. Entonces, ¿de dónde se originó este conocimiento? ¿De dónde creen? De la observación, ¿verdad? La observación es parte de la epidemiología y también de la práctica clínica. Estar viendo tantos pacientes o tantos que se lo llevan por problemas nutricionales y ven el papá que está igual o peor, entonces ya es como una rueda de caballito, es algo crónico. Entonces ahí es donde entra la curiosidad de nosotros, ¿qué vamos a hacer al respecto? Podemos pronosticar también ciertas enfermedades, fíjense. Vean este ejemplo. Un paciente pregunta a su médico, ¿cuánto me queda de vida? Y viene el doctor y le dice, de 6 meses a 1 año. ¿Por qué le dice eso el doctor? ¿En qué se basó para dar ese pronóstico? Milton. Y el Milton se salió, se me fue. Depende de qué tan Perdón, me avanzada está la mencionaron. enfermedad. El diagnóstico que le han de verdad dado. Sí, bueno, De qué tan degenerado está deteriorado, perdón, está lo que esté siendo afectado. Sí, pero ¿y cómo sabe él, cómo sabe el médico del deterioro, de cuánto tiempo? Espérenme.
por los exámenes que se le han hecho previamente. Pues sí, pero yo le voy a hacer un electro, ponerle o Por medio del estudio y de la observación del paciente. del paciente. Más que todo podría ser de la observación y estudio de la enfermedad y qué tanto afecta al nivel en que se encuentra en ese paciente, en ese momento. Así es, Diana, muy bien. Simplemente, si yo sé que este paciente en este estado le queda de 6 meses a 1 año, quiere decir que es porque yo he visto estudios, ¿sí? He estudiado y he visto mis datos epidemiológicos, ¿verdad? Entonces, en base a la epidemiología, viene y veo, según los estudios de no sé cuánto, aquí que allá, los pacientes que padecen enfermedad tal y que está en este estadio precisamente, tienen una supervivencia de 6 meses a 1 año, ¿sí? Entonces, ahí está lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, estamos viendo la importancia de la epidemiología. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, todo claro. Sí, doctora. Entonces, por eso se decía la preguntita en que se basa su pronóstico. Bueno, de los datos poblacionales, ¿verdad? De estudios anteriores. ¿Y el tratamiento? ¿Qué me pueden decir? Pues sometiendo a la enfermedad, si es bacteriana o de virus, a los prototipos que se están creando de la Javier, ¿cómo se llama? pero ¿cómo sabes vos qué medicamento le vas a dar si es virus o es bacterias? ¿Cómo Por sé los yo mismos como datos médico? por los mismos datos que se han, o sea, que se han traído de estudios anteriores acerca de la misma enfermedad. Así es, por estudios anteriores. Bueno, entonces, ¿cómo saben ahorita que el COVID-19, el tratamiento, y que todo el mundo tomando como loco zinc, tomando Quiero una vitamina pregunta. C? Ajá. Entonces, o sea, para ya tener un tratamiento, digamos al principio, todo es prueba y error, a ver qué funciona. No, estamos hablando de la observación, estamos hablando de la epidemiología. O sea, cómo se comporta la enfermedad en la población. ¿Cuánto dura una gente? ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona? Sí, tiene X enfermedad. Vaya, ponerle, estamos hablando de la tuberculosis. Si se fijaron, allá por 1900 fallecían por tuberculosis, o ya no, porque en parte por estudios epidemiológicos que iban viendo, empezaron a experimentar lo que estás diciendo tú en casos con medicamentos, ¿verdad? Con medicamentos. De hecho, si nos vamos, remontamos estudios anteriores sobre lo que es la tuberculosis, les metían nitrato de plata, mercurio, que funcionaba. Ahí sí estamos reforzando lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Pero no todo solo es eso, ¿verdad? Ahí tiene que ver, estamos hablando más que todo también el procedimiento, ¿verdad? Los datos poblacionales. Entonces vieron que, por ejemplo, la isoniazida, rifampicina, piracinamida y todo eso, le servían para curar la enfermedad, que ahora es curable. Antes, en 3 años, es algo larga, te morías en 3 años, ¿verdad? Más o menos. Hoy no te morís por eso, si te tomas el medicamento. Igual el COVID, hasta cierto punto, vieron que ciertos países les funcionó tal tratamiento. Pues vienen, lo extrapolamos a nuestra población, a ver si no funciona. Y si se fijan, cada país tiene su protocolo, ¿verdad?
Entonces, la selección del tratamiento apropiado se basa en los datos poblacionales y es a lo que quería llegar. El médico aplica al paciente en la mesa de exploración un modelo de probabilidad basado en la población, ¿verdad? Los libros dicen, por ejemplo, ¿no? Que este método, que para explorar este paciente hay que hacer esto, y uno viene y lo hace, ¿verdad? Pero porque le ha funcionado a otros médicos, y es así como va surgiendo el conocimiento, ¿verdad? Vean ustedes este chistorete ahí. ¿Cómo es el planteamiento epidemiológico? ¿Cómo procede el epidemiólogo para identificar la causa de la enfermedad? ¿Verdad? ¿Por qué se está enfermando estas personas y estas no? Bueno, primero tiene que determinar si existe una asociación entre la exposición a un factor o una característica de una persona y la aparición de la enfermedad en cuestión, ¿verdad? Si encontramos que de hecho existe una asociación entre exposición y enfermedad, ¿es necesariamente una relación causal? Si se relaciona una enfermedad con o una exposición a la enfermedad y otro hecho que exista, quiere decir que esa es la causa. Por ejemplo, sabemos que los diabéticos son más propensos a enfermarse por COVID, ¿verdad? De hecho, se mueren más rápido que una persona normal. Entonces, ¿será esa entonces la causa de la enfermedad? ¿Pero de cuál enfermedad? ¿De COVID? No, estamos hablando ahorita de COVID. No. No. Claro que no. No. Entonces, por eso dice, No. ¿es necesariamente una relación causal? No, ¿verdad? O sea, de que se estén muriendo, que veamos COVID y diabetes, no quiere decir que la causa realmente es la diabetes, ¿verdad? Pero, ¿qué es? Es un factor de riesgo. ¿Sí me explico? Entonces, vean ustedes, intentar deducir inferencias apropiadas acerca de una posible relación causal a partir de los patrones de las asociaciones que hayan sido encontrados. O sea, cuáles son las diferencias, cuáles son los factores, pero no en sí que sea una relación causa-efecto. Aquí viene entrando lo que son las determinantes de la salud, factores de riesgo, ¿verdad? Veamos de observaciones a acciones preventivas. Allá por los 1800, fíjense que las mujeres morían en el parto, no precisamente en el parto, sino que en el puerperio, ¿verdad? Por eso traje a colación estos casos allá por los años 1800, les dije, ¿verdad? Este señor húngaro investigó, Ignaz Semmelweis, y se hizo un estudio sobre la fiebre puerperal. Fíjense que esta fiebre era una causa importante de muertes en las mujeres, precisamente en el puerperio. Tenía una tasa de mortalidad del 25%. Habían 2 clínicas obstétricas, en las 2 se atendían partos, pero una era atendida por médicos y estudiantes de medicina y las otras por matronas o como se le conoce por parteras. Los médicos y los estudiantes comenzaban su jornada realizando autopsias de las mujeres
que habían fallecido de fiebre puerperal y posteriormente atendían a las mujeres hospitalizadas. O sea, ellos iban, ay, ¿quiénes se murieron? Ay, vamos a ver por qué se murió y todo eso, y de ahí se iban a atender allá las pacientes vivas, ¿verdad? Mientras que las matronas solo iban a atender solo a las, no iban a hacer autopsias ni nada, pero solo iban a lo que iban. Por eso aquí decimos que las matronas, o sea, no realizaban autopsias. Entonces vean ustedes. Este es el doctor que por cierto es húngaro, ¿sí? Aquí está con las mujeres y llegó a observar, ¿verdad?, qué era el procedimiento que hacían ellas, y aquí el de hombres, ¿verdad? Si se fijan ustedes, aquí anda solo una enfermera y aquí están todos los médicos y estudiantes de medicina revisando una puerta. ¿Qué creen que hizo el doctor? Bueno, el doctor hizo la observación y él decía, ¿por qué a nosotros nos da más fiebre puerperal, nosotros los médicos que atendemos un grupo de mujeres y se nos mueren, y a las matronas no se les mueren? O sea, un par de pelones. Entonces, ¿qué método creen que utilizó este doctor? La observación y el método deductivo. Él llegó a la conclusión, ¿sí?, que había que lavarse las manos. Imagínense qué es lo que notó. Que después de hacer las biopsias solo se limpiaban los muy asquerosos y se iban a atender a las puertas. ¿Sí? Claro, las matronas no iban a hacer biopsias ni nada, ¿verdad? Entonces, él impuso que se lavaran las manos, ¿verdad?, antes de atender a sus pacientes. De hecho, aquí les traigo una imagen, ¿verdad?, de el lavamanos del doctor. ¿Sí? Aquí está. Está utilizado antes de tocar a sus pacientes. Entonces, viendo las estadísticas primero, ¿verdad? Esta era las muertes, vean ustedes, por años, aquí están los años, 1841, 42, 43, 44 hasta 46, ¿verdad? Entonces, esta es la de los médicos, ¿verdad? Iban registrando las muertes de las mujeres que eran atendidos por médicos y las muertes de las mujeres que eran atendidos por las matronas, ¿verdad? Entonces vean ustedes las diferencias. Y hubieron más muertes y de los dos lados en 1842. Entonces aquí pueden ver en esta gráfica también, o sea, esto acá. Entonces ven ustedes la diferencia, casi a las matronas se le morían la mitad de lo que se le morían a los médicos. Posterior, con solo lavarse las manos, ¿sí?, higienizarse. Entonces, vean cómo decayó la curva. Miren, desde 1846 al 47 fue en 3 años, ¿verdad? Llegaron casi igual, se les morían tanto a las matronas como a los médicos. ¿Ven? Entonces, aquí, ¿qué podemos rescatar? Bueno, rescatamos primero que el doctor que hizo un estudio deductivo por la observación, ¿sí? Y estudió por varios años, ¿verdad?
y logró identificar cuáles eran los problemas. El problema principalmente, ¿verdad? Que solo era un lavado de manos prácticamente, limpiarse, ¿sí? Y eso salvó la vida de muchas mujeres, ¿sí? Entonces, después vieron, se siguió la estadística, la epidemiología, y vieron que surtió resultado. Ahora veamos otro ejemplo, Edward Jenner y la viruela. Allá por el siglo XVIII morían anualmente 400.000 personas por año. Se sabía que el que sobrevivía a la viruela ya no le volvía a dar. Y lo que hacían era infectar de personas sanas viruela. Es más, yo me acuerdo de pequeña, ya 1900 ayer, que, ay, fulanito tiene, decían, varicela, ay, llevemos a los niños que estos no tienen para que les dé de una vez y no les vaya a dar de mayor y así ya queden inmunizados, ¿sí? Esas eran las creencias y de hecho se hacía, pero ¿por qué? Porque se sabía que el enfermo ya no le podía dar. Vino Jenner y observó, vean ustedes, que las mujeres jóvenes encargadas de ordeñar las vacas sufrían una enfermedad leve denominada viruela de las vacas, por lo que se formuló la hipótesis de que la viruela de las vacas protegían frente a la viruela y decidió estudiar. Vean ustedes esta imagen, aquí está el doctor y llevaron al primer paciente. Claro, eso fue en tiempos remotos, ¿verdad? Actualmente, ¿dónde están los derechos del niño? No se puede experimentar en humanos, porque en los animales no, que por el animal, bueno, lo que quieran, 1000 pesos. Las consecuencias de la vacunación de Jenner, pues le fueron. En 1967, fíjense, pasaron cuánto, más de 100 y pico de años, ¿verdad? Iniciaron campañas internacionales para erradicar la viruela utilizando vacunas con el virus vacunal, o sea, del virus de las vacas. En 1980 se certificó que la viruela había sido erradicada. Veamos al doctor John Snow y el cólera. De hecho, nuestro laboratorio, uno de nuestros laboratorios de esto se trata, ¿verdad? Del estudio que hizo John Snow y su aporte a la epidemiología, conocido como padre de la epidemiología, ¿verdad? Él vivió en el siglo XIX, era un anestesista conocido porque administró cloroformo a la reina Victoria durante un parto. Cerca de 600 personas habían muerto y vivían a unas manzanas del pozo de agua de Broad Street, en Londres. Él hizo una observación de dónde tomaba la gente agua, ¿verdad? Y si se enfermaban o no. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y apareció este señor, William Farr, que era registrador general y tenía un desacuerdo con Snow sobre la causa del cólera. Farr decía que él estaba de acuerdo con la teoría miasmática de la enfermedad. Y Snow creía que el cólera se transmitía por medio del agua contaminada. Bueno, cuando la frecuencia de una enfermedad disminuye, ¿a quién le damos el mérito de que disminuyó la enfermedad? Vean, a lo largo de los últimos años, la tasa de mortalidad de diversas enfermedades han disminuido, ¿verdad? En Estados Unidos. Por poner un ejemplo, también en esos países, pero eso es lo que está más documentado, por eso es que lo utilizamos. Por ejemplo, las muertes por infecciones infantiles como difteria, tosferina, escarlatina, han disminuido de manera espectacular. Y consta que digo que ha disminuido, no erradicado. Entonces vean ustedes en los muertes por millón y por años, ¿verdad? Vean ustedes 1800, 1900, cómo iban
disminuyendo, por ejemplo, la tosferina, ¿verdad? Por aquí, por los años 1900, se identificó el agente causal, que era la Bordetella pertussis, ¿sí? Y también empezó a disminuir, pero vean aquí, ¿hasta cuándo se descubrió la vacuna para la tosferina? Allá es por 1935, me parece, o por esos años, entre el 30 y 40. Y después vino y surgieron los antibióticos y empezó a disminuir más hasta quedar cero. Pero mi pregunta es esta, ¿qué les llama la atención acá? De la tosferina. Vean ustedes cómo va el comportamiento de la enfermedad en todos los años, cada 10 años. ¿Cómo va la enfermedad? ¿Qué les llama el interés acá? Es la gran baja que hace abajo. ya cuando están los antibióticos. Va bajando. Y Ajá. cada vez es menos mortal. No, la mortalidad siempre es la misma. Pero existen ya los antibióticos para poder tratarlo. Ajá. Pero ¿y los antibióticos cuándo vinieron a aparecer? Hasta el final y al Hasta parecer el iba final. disminuyendo antes de los antibióticos y de la vacuna, Así es, pero iba Lisette. bajando. Bien, buena observación. Si se fijan, allá por los 1800 hasta el tope. Pero de ahí empezó a bajar, miren, exponencialmente para abajo, para abajo, para abajo. Se identificó el agente causal, pero solo se identificó y siguió bajando. Y miren, ¿hasta cuándo vino a surgir la vacuna? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes a qué creen que se debe? Que independientemente de que haya vacuna y antibióticos, la tosferina fue disminuyendo. Esa es la pregunta que quería llegar. Por la observación lograron evitarla. Paola, no te escuché bien, habla más fuerte. Que por la observación lograron identificar cuál era la causa y así poder evitarla sin necesidad de ¿Y una cuál vacuna. era la causa? ¿Y no es la Bordetella pertussis? Fíjate que estás en lo correcto, hija. Porque acuérdense que estamos hablando, ¿sí? De que si bien es cierto, la enfermedad se produce por el microorganismo, pero también hay factores como los determinantes de salud, ¿sí? De que potencializan esa enfermedad, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos medidas preventivas, ¿sí? Probablemente esa enfermedad no nos dé o a dosis mínima. A lo que voy es que acá lo que pasó es que empezaban a tomarse acciones preventivas y entre ellas la higiene, ¿verdad? Empezaron a descubrir que la tos, por medio de la tos y las gotitas de saliva, se contagiaban otras personas. Entonces empezaron con lavado de manos, la etiqueta de la tos, etcétera, etcétera, todo lo que se puedan imaginar. Entonces, claro, con la observación a través del tiempo, ¿verdad? Que ventilar el área, era más beneficioso, ¿verdad? Evitar hacinamiento. Entonces empezó a disminuir los casos de tosferina, ¿verdad? Ya cuando se descubrió la vacuna y los antibióticos, pues bueno, terminaron de rematar la enfermedad, ¿verdad? Pero realmente aquí lo que interesa es la observación de la enfermedad, o lo que quería que me vieran ustedes, es precisamente eso, y
cómo las medidas preventivas ayudaron mucho más todavía que en sí la identificación del microbacterio, el antibiótico o la vacuna. Lo mismo podemos decir de la difteria, ¿verdad? Si lo ven ustedes. Desde Mire, antes. Doc, Ajá. perdón, podemos tener un receso. Sí, cuando termine esta clase, que ya faltan un par de diapositivas, hago un recesito y empezamos con la otra. ¿Sí? Va, chido. Gracias. Ok, gracias. Bueno, Muchas gracias. ya saben. Bueno, ¿cuál es la explicación de estos descensos espectaculares, como dijimos? Mejoras en las condiciones sociales y no se relacionaron con ninguna intervención médica. Las mejoras también en las viviendas, ¿verdad? Los más espacios, evitar el hacinamiento, poner instalaciones sanitarias, mejor nutrición también, muy importante, junto con cambios simultáneos del estilo de vida, son factores importantes que probablemente hayan contribuido de manera importante a dicho descenso. Tenemos que integrar prevención y también el tratamiento, ¿verdad? Que son consideradas con demasiada frecuencia actividades excluyentes, ¿sí? Que una excluye a la otra y no son complementarios, por eso dice aquí. Sin embargo, resulta claro que la prevención no solo es fundamental para la salud pública, sino que también es una parte integral de la práctica clínica. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, todo claro. Vale. Entonces, no se